Hay personas que llevan años haciendo todo lo correcto, y aún así la abundancia no llega. Trabajan más horas que nadie, ahorran lo que pueden, siguen cada consejo financiero al pie de la letra. Y el dinero sigue siendo exactamente suficiente para sobrevivir, nunca para verdaderamente vivir. Mientras tanto, hay alguien cercano, un vecino, un familiar, un conocido, que lo tiene todo. Sin el esfuerzo visible. Sin la lucha constante. Sin ninguna explicación que tenga sentido. Y esa imagen duele de una manera que pocas veces se admite en voz alta. ¿Cuántas veces esa pregunta sin respuesta ha vuelto a la mente justo cuando el silencio pesa más? Lo que muy pocos sospechan es que esas personas no tienen acceso a algo que otros no tienen. No heredaron una ventaja. No siguieron una fórmula. No tuvieron más suerte que el resto. Tienen algo diferente en el interior, una certeza silenciosa que el mundo tarda en comprender. Y cuando se descubre lo que realmente significa esa certeza, es imposible ver la vida del mismo modo. En las enseñanzas de Neville Goddard se encuentra una verdad que sacude los cimientos de lo que se creía posible. La conciencia no refleja la realidad. La conciencia la crea. Todo. Siempre. Sin excepción. Buscar la abundancia no es un acto de ambición superficial. Es profundamente espiritual. La persona que ha cargado el peso de la escasez durante años no merece culpa ni juicio. Merece comprender que esa búsqueda es el alma respondiendo a algo que siempre supo. Cada ser humano nació con una naturaleza divina que reconoce la plenitud como su estado natural. Y la incomodidad de vivir en escasez no es el destino. Es la señal de que algo todavía no se ha comprendido del todo. ¿Qué pasaría si esa sed constante de más fuera, en realidad, el recuerdo de lo que ya se es? Esa pregunta, respondida desde adentro, lo cambia absolutamente todo. Leyendo sus enseñanzas, Neville Goddard repetía algo que al principio parece imposible de creer. Decía que el ser humano no necesita pedir abundancia porque ya vive dentro de ella. Que la escasez no es una condición del mundo externo, sino un estado adoptado internamente. Y que cambiar ese estado, no las circunstancias, es lo que produce la transformación real. La mayoría espera que la situación cambie para sentirse diferente. Los que atraen sin explicación hicieron lo opuesto. Se sintieron diferentes primero, y dejaron que la situación respondiera a esa nueva identidad. Esa inversión simple, casi invisible, es la diferencia que nadie enseña pero que todo lo explica. Existe algo extraordinario que sucede cuando una persona decide, desde adentro, que ya es abundante. No lo anuncia. No lo celebra. No espera a que nadie lo confirme. Simplemente comienza a moverse por la vida desde esa convicción, como si ya fuera un hecho. Y entonces ocurre lo que parece inexplicable. El dinero llega, las oportunidades aparecen, las puertas se abren. No porque el universo haya decidido premiar a alguien, sino porque la conciencia siempre encuentra lo que busca. Siempre. Sin importar cuánto tiempo haya pasado viviendo en sentido contrario. ¿Y si el secreto de la abundancia sin explicación fuera tan simple, y tan profundo, como eso? Hay una ley que opera en silencio detrás de cada experiencia humana. No hace ruido. No se anuncia. No distingue entre lo que se desea y lo que se teme. Simplemente responde a lo que se asume como verdad en el interior. Neville Goddard llamó a esto la ley de la asunción, y dedicó su vida entera a comprenderla y enseñarla. La asunción es el estado interior que se acepta como real, con o sin evidencia exterior. Y lo que se asume con suficiente convicción, tarde o temprano, se convierte en experiencia visible. Esa ley no juzga, no premia ni castiga. Solamente obedece. Imaginar una semilla ayuda a entender cómo funciona este principio en la práctica. La semilla no sabe si el suelo es rico o pobre. No evalúa si merece crecer. Simplemente responde a las condiciones que recibe y produce lo que su naturaleza contiene. De la misma manera, la conciencia humana responde siempre al estado interior que se cultiva. Si ese estado interno está lleno de certeza y plenitud, la realidad exterior florece en esa dirección. Si ese estado está marcado por la duda y la carencia, el mundo exterior refleja exactamente eso. No como castigo, como reflejo. Greg Braden pasó décadas investigando la relación entre el estado interno del ser humano y la realidad observable. Lo que encontró fue algo que la ciencia apenas empieza a comprender. El campo que rodea a cada ser humano responde a sus emociones con una precisión extraordinaria. Cuando una persona siente que ya tiene lo que desea, ese campo emite una frecuencia distinta. Y esa frecuencia no es metáfora. Es medible. Es real. Es poderosa más allá de lo que las palabras alcanzan. Las enseñanzas de Neville Goddard y la ciencia del campo cuántico apuntan exactamente al mismo lugar. El interior del ser humano no solo percibe la realidad.
La construye activamente. Esa verdad, cuando realmente se comprende, hace que todo lo que se creía sobre el esfuerzo y el mérito cambie para siempre. La mayoría de las personas vive esperando. Espera que algo cambie afuera para sentirse diferente adentro. Espera el aumento de sueldo para sentirse segura. Espera la oportunidad para sentirse capaz. Espera la señal del universo para comenzar a creer que merece más. Esa espera no es humildad ni paciencia. Es una confusión profunda sobre quién crea que. Quienes atraen abundancia sin explicación no esperan la señal, ellos son la señal. Se mueven desde un lugar interno donde la abundancia no es un destino. Es una identidad. ¿Cuánto tiempo se ha pasado esperando afuera lo que solo pueden hacer adentro? Lo que hace tan poderosa esta comprensión es que no requiere condiciones perfectas para comenzar. No se necesita dinero para sentirse abundante. No se necesita éxito para sentirse capaz. Porque el estado interno no depende de lo que ya existe. Depende de lo que se decide asumir como verdad. Cuando se leen los escritos de Neville Goddard con atención, aparece una frase que detiene el pensamiento. Vivir en el final es el secreto de los que hacen posible lo imposible. No visualizar el final. No desear el final. Vivir en él. Sentirlo como presente. Moverse desde él. Esa distinción, tan pequeña en palabras y tan enorme en práctica, es donde comienza la transformación real. Existe una imagen que lo explica todo con una claridad que pocas palabras logran alcanzar. Piénsese en un espejo. El espejo no decide qué reflejar. No juzga lo que aparece frente a él. Simplemente muestra, con fidelidad absoluta, lo que se coloca delante. El mundo exterior funciona exactamente así, es un espejo de la conciencia que lo observa. Cuando se comprende eso, la pregunta deja de ser ¿cómo consigo más? Y se convierte en algo mucho más poderoso. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Qué asumo como verdad en el silencio más profundo? Porque es ahí, en ese silencio, donde todo se decide. Y entonces llega el momento en que una verdad antigua confirma todo lo que la experiencia ya intuía. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito algo que durante siglos fue leído como promesa y que en realidad es una instrucción precisa. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. Esa frase no dice pidan y esperen. Dice crean que ya lo han recibido. Primero la fe en lo invisible. Luego la manifestación en lo visible. Neville Goddard leyó ese versículo no como religión, sino como la descripción más exacta de cómo funciona la conciencia creadora. Y dedicó su vida a enseñar que esa instrucción, aplicada con sinceridad, transforma absolutamente todo. Crean que ya lo han recibido. Cada palabra de esa frase merece detenerse en ella. Crean, no finjan, no repitan mecánicamente, no actúen. Asuman con convicción genuina desde adentro. Que ya, no en el futuro, no cuando llegue la evidencia, no cuando la situación cambie. Ahora. Lo han recibido, no que lo recibirán, no que lo merecen, no que lo esperan. Que ya es un hecho consumado. Esa es la diferencia entre quienes atraen abundancia y quienes la persiguen sin alcanzarla jamás. Los primeros viven desde el final. Los segundos viven hacia el final. Y ese pequeño cambio de perspectiva es, en la práctica, la distancia entre dos mundos completamente distintos. Hay algo que le ocurre al cuerpo cuando la conciencia asume verdaderamente la abundancia como estado. No es un pensamiento positivo superficial. No es una afirmación repetida sin sentimiento. Es algo que Greg Braden describe como una coherencia entre la mente y el corazón que el campo cuántico registra. Cuando esa coherencia se alcanza, el cuerpo entero comienza a vibrar en una frecuencia diferente. Y esa frecuencia no es invisible ni intangible, se nota en cómo se habla, en cómo se decide, en cómo se camina. Los que están cerca lo perciben sin entenderlo. Las oportunidades lo detectan antes de que la mente lo procese. ¿Puede ser que la abundancia no sea algo que llega, sino algo que se irradia desde adentro hacia afuera? Leer las lecciones aprendidas en los escritos de Neville Goddard es encontrarse, una y otra vez, con la misma verdad dicha de formas distintas. El yo soy no es una frase. Es la declaración de identidad más poderosa que existe. Lo que se coloca después de yo soy define el estado que la conciencia asume como real. Yo soy escaso produce una experiencia. Yo soy abundante produce otra completamente diferente. No porque las palabras tengan magia, sino porque detrás de esas palabras hay un estado interno que el universo obedece con precisión. Cambiar lo que viene después del yo soy no es un ejercicio de autoayuda superficial. Es reprogramar, desde la raíz, la identidad desde la cual toda la realidad se construye.
Comprender esta verdad cambia también la manera en que se observa el pasado. Cada momento de escasez vivido no fue un castigo ni una condena. Fue el resultado fiel de un estado interior que nadie enseñó a cuestionar. Nadie eligió conscientemente sentirse indigno de abundancia. Esa creencia fue instalada poco a poco, por el entorno, por las experiencias, por las palabras de otros que tampoco sabían. Y eso significa algo extraordinario. Si ese estado fue aprendido, también puede ser desaprendido. Si esa identidad fue construida desde afuera, puede ser reconstruida desde adentro. La historia pasada no determina el estado presente. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Neville Goddard insistía en algo que al principio incomoda profundamente. Decía que ninguna circunstancia exterior tiene poder sobre la conciencia que no se lo otorgue. Que el dinero, el trabajo, las relaciones, la salud, todo responde al estado interno, no al revés. Y que la única tarea real del ser humano es aprender a habitar el estado del deseo cumplido antes de ver la evidencia. Eso no es negación de la realidad. Es comprensión de cuál realidad tiene verdadero poder. La realidad visible es siempre el efecto. La conciencia es siempre la causa. Vivir desde la causa, y no reaccionar al efecto, es el giro que lo transforma todo. Hay algo que quienes atraen abundancia sin explicación hacen diferente en su vida cotidiana. No hablan constantemente de lo que les falta. No analizan obsesivamente lo que no funciona. No permiten que la cuenta bancaria defina cómo se sienten en el momento presente. Eso no significa que ignoren sus circunstancias. Significa que no les dan el poder de dictar su estado interno. Existe una diferencia enorme entre observar una situación y ser consumido por ella. Los que manifiestan abundancia aprendieron, de una manera u otra, a observar sin ser absorbidos. Y ese espacio entre el estímulo externo y la respuesta interna es donde vive toda la libertad. ¿Cuántas veces se ha sentido que la abundancia es para otros, que algo fundamental falta, que el universo reparte de manera injusta? Ese dolor es real. Esa sensación de exclusión duele de una manera que pocas experiencias igualan. Y sin embargo, esa misma intensidad emocional es una señal poderosa. El alma sabe que hay algo más. El deseo profundo de abundancia no nace del ego ni de la superficialidad. Nace del reconocimiento, muchas veces inconsciente, de que la plenitud es la naturaleza original del ser. Neville Goddard lo expresó con una claridad que todavía resuena: el deseo es la prueba de que la cosa deseada ya existe en la conciencia. Si se desea la abundancia con tanta fuerza, es porque en algún nivel del ser, ya se sabe lo que es tenerla. El empoderamiento verdadero no llega cuando las circunstancias mejoran. Llega en el momento exacto en que se comprende que las circunstancias no son el punto de partida. Son el punto de llegada. Y el punto de partida siempre fue, siempre es, siempre será la conciencia. Esa comprensión no se recibe de afuera. No la otorga ningún maestro, ningún libro, ninguna técnica. Se reconoce. Porque siempre estuvo ahí, esperando que la atención se volviera hacia adentro. Los que atraen sin explicación no encontraron un secreto externo. Recordaron una verdad interna. Y ese recuerdo, una vez activado, no se puede ignorar. Cuando la conciencia despierta a su propia capacidad creadora, la vida cotidiana empieza a verse diferente. Las mismas situaciones que antes generaban ansiedad comienzan a interpretarse como información, no como amenazas. El mismo entorno que parecía un obstáculo empieza a mostrar caminos que antes eran invisibles. No porque el mundo haya cambiado de un día para otro, sino porque quien lo observa cambió desde adentro. Y ese cambio interno altera la percepción, las decisiones, las palabras, las acciones, todo de manera simultánea. La realidad no cambia de golpe. Cambia gradualmente, siguiendo fielmente el nuevo estado asumido. Y quienes han vivido esa transformación describen siempre lo mismo: un antes y un después que no tiene retorno. Existe una historia que ilustra esto con una precisión que pocas teorías logran. Una mujer llevaba años en el mismo trabajo, con el mismo salario, sintiéndose invisible e irreemplazable al mismo tiempo. Un día, sin cambiar nada externo, tomó una decisión interna: comenzó a actuar como si ya fuera la persona que quería ser. No anunció nada. No pidió nada. Solo cambió su estado interno con una convicción silenciosa y constante. En menos de 3 meses, recibió una oportunidad que no buscó, de una fuente que no esperaba, en una dirección que no había imaginado. No fue magia. Fue la respuesta natural de un universo que siempre obedece al estado interno del ser. ¿Y si lo que se llama suerte no fuera más que la conciencia encontrando lo que ya asumió como verdadero? La responsabilidad que trae esta comprensión es enorme, y al mismo tiempo, completamente liberadora. Significa que ninguna fuerza externa tiene el poder final sobre la experiencia de vida de nadie.
Significa que la escasez no es una condena inapelable, sino un estado que puede transformarse desde adentro. Significa que el punto de poder no está en el pasado ni en las circunstancias, está en el momento presente. En este instante. En este estado. En esta decisión silenciosa sobre quién se es y que se asume como verdad. Neville Goddard lo enseñó con insistencia a lo largo de toda su obra: el ser humano es el creador, no la criatura. Y asumir esa responsabilidad con plena conciencia es el acto más transformador que existe. Las revelaciones más profundas suelen llegar cuando se deja de buscar la abundancia y se empieza a hacer la abundancia. No como ejercicio de fingimiento. No como técnica de visualización superficial. Sino como una decisión genuina y sostenida de habitar un estado interno diferente, sin importar lo que el entorno muestre. Eso requiere algo que va más allá de la disciplina mental, requiere una confianza profunda en la naturaleza del ser. Una confianza que Neville Goddard describía como fe, no en algo externo, sino en la propia conciencia como fuente creadora. Esa fe no se construye leyendo. Se construye practicando. Se construye eligiendo el estado correcto una y otra vez. Hasta que ya no sea un esfuerzo, sino una identidad. Lo que está a punto de compartirse no es una técnica más que se suma a una lista interminable de métodos. Es una práctica que tiene el poder de anclar en el cuerpo y en la mente la verdad que la conciencia ya reconoce. Una práctica que convierte la comprensión intelectual en experiencia real y tangible. Porque entender no es suficiente. El cuerpo necesita participar. Las manos necesitan recordar. El sistema nervioso necesita registrar el nuevo estado como algo familiar, no como algo aspiracional. Cuando eso sucede, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en la consecuencia natural de quien se es. ¿Está lista esa parte del ser que siempre supo que había algo más, para dar el paso que lo hace real? Hay un impacto que ocurre en el interior cuando esta verdad deja de ser intelectual y se vuelve visceral. No es un impacto suave. Es una sacudida profunda que reorganiza todo lo que se creía sobre el mundo y sobre uno mismo. De repente, los años de lucha no parecen un fracaso. Parecen el camino exacto que llevó hasta este momento de comprensión. De repente, la escasez pasada no es una cicatriz. Es la evidencia de que un estado interno puede transformarse. De repente, el futuro no depende de la economía, ni del gobierno, ni de la suerte, ni del favor de nadie. Depende de un solo factor: el estado que se decide habitar en el presente. Y esa comprensión, cuando realmente aterriza, cambia para siempre la relación con la propia vida. Piénsese en un río que fluye desde su nacimiento hacia el mar sin detenerse jamás. Nada lo convence de que no puede avanzar. Nada lo persuade de que no merece llegar. Simplemente fluye desde su naturaleza, respondiendo al terreno pero nunca siendo detenido por él. La conciencia humana tiene exactamente esa misma capacidad de flujo cuando se libera del estado de escasez. No necesita forcejear con la realidad. No necesita convencer a nadie. No necesita esperar permiso. Simplemente fluye desde su naturaleza abundante, encontrando caminos donde antes solo había muros. Esa es la metáfora más honesta de lo que ocurre cuando alguien decide, de verdad, cambiar su estado interno. El cuerpo sabe cosas que la mente tarda en comprender. Eso no es poesía. Es fisiología real. Cuando el estado interno cambia genuinamente, el cuerpo responde de maneras que la ciencia ya puede medir. La postura cambia. La voz cambia. La mirada cambia. La manera de entrar a un lugar cambia. Y esas señales no pasan desapercibidas para el entorno, aunque nadie pueda explicar exactamente qué es diferente. Las personas sienten la frecuencia de alguien que vive desde la abundancia antes de escuchar una sola palabra. Las oportunidades responden a esa frecuencia de maneras que parecen coincidencia pero que no lo son. El cuerpo no miente. Y cuando la conciencia se transforma, el cuerpo es el primer testigo. Llegar a este punto de comprensión no es el final de nada. Es el comienzo de todo. Es el momento en que se deja de ser el personaje que reacciona a la historia y se empieza a ser el autor que la escribe. Ese llamado a un nuevo estado de ser no es una invitación a la perfección ni a la negación de la realidad. Es una invitación a la conciencia, a la responsabilidad creadora, a la libertad que siempre estuvo disponible. Neville Goddard nunca prometió que sería fácil. Prometió que sería real. Y quienes han caminado ese camino con honestidad y constancia confirman, sin excepción, que lo es. ¿Qué parte del ser lleva más tiempo esperando esta invitación, sabiendo en silencio que era posible algo diferente? Todo lo que se ha comprendido hasta aquí pide ahora una cosa: que no se quede en el nivel de las ideas. La comprensión que no se encarna en el cuerpo se evapora con el tiempo como el agua bajo el sol. Por eso lo que sigue no es otra explicación. Es una práctica. Una acción concreta y simbólica.
Una que ancla en el sistema nervioso la verdad de que la abundancia no es un destino futuro, sino un estado presente. El cuerpo necesita un momento de reconocimiento, un gesto físico que diga en silencio, esto ya es mío. No porque se lo merezca más que otros, sino porque la conciencia que lo crea todo ya lo reconoció como verdad. Y cuando el cuerpo se suma a esa verdad, el universo entero comienza a reorganizarse en consecuencia. Existe una práctica sencilla que ha transformado la relación con la abundancia de personas que llevaban décadas atrapadas en el mismo ciclo. No requiere materiales especiales. No requiere un lugar sagrado. No requiere condiciones perfectas. Solo requiere un momento de silencio, una hoja de papel, y la decisión de escribir desde un lugar diferente. Se trata de escribir, con letra lenta e intencional, una carta desde el futuro que ya se habita en la conciencia. No una carta de deseos. Una carta de gratitud, escrita como si todo lo que se desea ya hubiera ocurrido. La mano que escribe le dice al sistema nervioso algo que la mente sola no siempre logra comunicar, esto ya es real. Y esa señal física ancla el nuevo estado de una manera que ninguna visualización pasiva puede igualar. La carta comienza con una fecha futura, la que el corazón elija, y una frase simple de agradecimiento. No hace falta que sea larga. No hace falta que sea perfecta. No hace falta que se comparta con nadie. Solo hace falta que sea honesta, que venga de ese lugar interior donde la abundancia ya se reconoce como natural. Mientras la mano escribe, algo ocurre en el cuerpo, la respiración se calma, la postura se expande, algo se asienta. Ese es el momento exacto en que la conciencia y el cuerpo hablan el mismo idioma. El universo no responde a lo que se pide. Responde a lo que se es, a lo que se irradia, a lo que se asume como ya dado. Y esa carta es la declaración física más poderosa de que el estado interno ha cambiado. Quienes han encontrado en este canal un espacio de transformación real saben que cada mensaje aquí tiene un propósito. No entretener. No inspirar superficialmente, sino despertar algo que ya vive en el interior de cada ser que llega hasta aquí. Si estas palabras resonaron con algo profundo, si algo en el interior dijo esto es verdad, esa respuesta merece honrarse. Suscribirse y activar la campanita no es un gesto pequeño, es elegir continuar este camino de comprensión con constancia. Y si hay alguien cercano que lleva tiempo buscando una salida a la escasez sin encontrarla, compartir este mensaje puede ser el punto de inflexión que estaba esperando. Porque esta verdad no pierde potencia al compartirse. Se multiplica. ¿Quién en la vida de quien está leyendo esto necesita escuchar hoy que la abundancia no está afuera esperando ser encontrada? La práctica de la carta puede hacerse una vez, o puede convertirse en un ritual semanal de reconocimiento consciente. Cada vez que la mano escribe desde el estado del final cumplido, el sistema nervioso registra ese estado como familiar. Y lo que el sistema nervioso registra como familiar, la conciencia lo asume como real. Y lo que la conciencia asume como real, el universo lo trata como instrucción. Esa es la cadena completa. Esa es la mecánica invisible detrás de lo que el mundo llama abundancia sin explicación. No hay misterio. Hay una ley que opera con precisión matemática detrás de cada experiencia humana. Y ahora esa ley ya no es un secreto ajeno. Es una comprensión propia, encarnada, lista para ser vivida. Al principio de este camino había una persona mirando a otros desde la distancia, sin entender que tenían que ella no tenía. Ahora esa misma persona sabe que nunca fue una cuestión de tener. Siempre fue una cuestión de ser. Los que atraen abundancia sin explicación no encontraron algo afuera. Recordaron algo adentro. Recordaron que la conciencia es la fuente, no el recipiente. Que el yo soy es la semilla de toda creación. Que vivir desde el final no es un engaño, sino la forma más honesta de colaborar con la naturaleza del ser. La abundancia no llega a quien más la merece. Llega a quien más firmemente la asume como su estado natural. Y ese estado, ahora comprendido, ahora sentido, ahora escrito con la propia mano, ya no necesita ser buscado afuera, porque nunca estuvo en ningún otro lugar que no fuera adentro.